Bienvenidos a Catalejo, el programa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que realiza en coproducción con Canal 44. Mi nombre es Almendra Orozco, esperamos que nos pueda acompañar a lo largo de la siguiente hora, porque vamos a hablar a partir de los recientes triunfos de Temacapulín y Mezcala en la preservación o recuperación de sus territorios luego de una lucha histórica de largo aliento de 2 décadas. El día de hoy queremos discutir a propósito justamente de estas resistencias que ellos han sostenido, pero a la vez dar cuenta que hay decenas de otros colectivos organizados de manera autónoma que en estos momentos siguen luchando en nuestro estado y en nuestro país, pues por derechos humanos, por la vida, por el medio ambiente, para defendiendo el agua, el territorio, su historia y resistiéndose a megaproyectos, a la pérdida de sus tierras, a su autonomía, a desaparecer. Para ello nos da mucho gusto presentar a la doctora Elisa Cárdenas Ayala. Ella es investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y bueno, es un honor que nos pueda acompañar, doctora. Gracias. Muchas gracias, Almendra. Gracias por la invitación y un gusto estar en Catalejo esta noche. Gracias. También nos acompaña el doctor Jorge Regalado Santillán. Él es investigador también del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Almendra, por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y también nos acompaña la maestra Paulina Martínez González. Ella es profesora investigadora del Departamento de Sociología, también en nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias y un placer estar con todos ustedes. Bueno, pues justamente para entrar sobre el tema, me gustaría poner de relieve la tradición de resistencia, la estirpe guerrera del pueblo de Mezcala, que además justamente la doctora Elisa Cárdenas ha trabajado de cerca en proyectos muy importantes, muy interesantes, tanto en Mezcala como en Temacapulín, que aquí estamos viendo el producto de este esfuerzo. Pues que nos hable, doctora, sobre esta tradición de resistencia que viene desde el siglo XIX, quizá desde más atrás, y que quizá nos ayude a reflexionar cómo esta nueva epopeya que han sostenido durante los últimos 21 años y que parece que ahora da frutos, ¿no? Ha dado buenos frutos esta lucha. ¿Cómo nos recuerda estas otras luchas pasadas? Pues en primer lugar, Almendra, yo creo que el tema de la resistencia en Mezcala es un tema en efecto de tradición, como dices tú, y de muchas generaciones, de una intensidad sumamente interesante, de la que no tenemos plena conciencia. Digamos, en los últimos años se ha hecho más visible la lucha de Mezcala, pero es una lucha que, como bien decías, al menos está documentada desde el siglo XIX. Es evidente que ya tenía una potencia ese pueblo para defender sus intereses en épocas anteriores. En el siglo XIX lo que destaca es la manera en que pues, entraron en la guerra de independencia del lado de los insurgentes y participaron en un episodio del que el Estado de Jalisco y el país debería tener más conciencia, que es la defensa de la isla de Mezcala durante 4 años en un sitio emblemático del periodo de la guerra que se suele caracterizar por la dirigencia de José María Morelos, ¿no? Entonces, durante esos años que fueron dificilísimos, en la isla de Mezcala se hicieron fuertes los insurgentes, después de que Hidalgo había sido vencido en Puente de Calderón, y allí, con ayuda de los pueblos de la ribera, porque fueron muchos pueblos de la ribera y señaladamente Mezcala y San Pedro Itzicán, luego de 4 años, eso terminó por un armisticio, que yo digo que en los términos de la época, eso es que Mezcala venció. ¿Por qué? Porque si vemos la forma en que se terminaba ganando en la época, es decir, en tiempos de la Guerra de Independencia, pues no le perdonaban la vida directamente a nadie, y mucho menos ese personaje emblemático de la ferocidad que fue José de la Cruz, que era el jefe de las armas realistas. Entonces, si tenemos el ejemplo en Jalisco de lo que le pasó a Lamo Torres, que lo tenemos allí, su estatua frente al Mercado Corona, todos sabemos que fue allí decapitado, descuartizado, etcétera, y vemos que en Mezcala se firma un armisticio, pues eso lo que quiere decir es que
en Mezcala los insurgentes vencieron. Allí arranca esa historia de la que ellos además tienen ellos, el pueblo de Mezcala, tiene una conciencia muy importante que les ha llevado a que generación tras generación los jóvenes mezcaleños van conociendo esa historia por vía oral. Es una historia que hasta hace muy poco tiempo no estaba en los libros, estaba únicamente en la memoria oral, estuvo en los libros durante el siglo XIX, después por alguna razón salió, pero es una historia interesantísima no solamente de potencia de la resistencia, sino también de conciencia de que la propia historia es una herramienta de defensa de los intereses de la comunidad. Creo que eso es un primer punto que sin duda debe señalarse. Excelente, gracias, doctora. Pues vemos que defendieron su territorio, la isla de Mezcala en el siglo XIX, luego tras la reforma agraria también se volvió a ver amenazada esta isla, que no se les reconocía, lograron que se les reconociera. En 1999 hay una invasión en el Cerro del Pandillo, de 20 hectáreas de un empresario tapatío y vuelven a empezar esta resistencia que dura 21 años. Por otra parte, Temacapulín, una lucha de 16 años también en contra, junto con Acacico y Palmarejo, de que inunden sus pueblos, ¿no? Donde han vivido toda su vida y donde todos dicen, pues quiero morir. ¿Qué tienen en común estas luchas y otras que están pasando en el momento en cuanto a la forma de lucha, de resistencia, qué defienden, contra qué se enfrentan? Pues aunque son diferentes las luchas, creo que comparten muchas cosas, ¿no? Primero, en mi opinión, sería que hacen una defensa de su territorio radical. Y al defender su territorio, en los dos casos, en las dos luchas que tú mencionas, al hacerlo eso se están oponiendo, y por eso digo que es radical, se están oponiendo a los procesos actuales de acumulación de capital. Y eso significa enfrentarse al capital directamente, y creo que eso es lo más radical, las luchas más radicales que se realizan en México y en el mundo ahora, son estas que se oponen al capital defendiendo su territorio, defendiendo la vida, pues, ¿no? Creo que ahora los conceptos que se están utilizando, que utilizan ellos mismos, son luchas en defensa de la vida. Y eso pues nos puede estar remitiendo a otro tipo de conceptualización que ellos están haciendo, ¿no? Comparten eso, comparten quizá también que son pueblos originarios, ¿no? Los dos, aunque ninguno de los dos está reconocido oficialmente, pero a ellos no les interesa tampoco mucho eso, que estén reconocidos o no. Reconocidos o no, ellos se asumen como pueblos originarios, ¿no? En Mezcala, bueno, tienen hasta su gobierno, su forma de gobierno tradicional. No sucede eso en Temacapulín, ¿no? Pero creo que esas son cosas que comparten. Y bueno, comparten también esto, que son luchas de largo aliento, ¿no? De largo aliento y que además, pues sí son luchas que han durado mucho tiempo, pero a la vez eso nos enseña, digamos, que por lo mismo de ser pueblos originarios, tienen ellos otra idea de cómo se lucha, ¿no? No son desesperados, digamos, al ser pueblos originarios o comunidades rurales, tienen otra idea del tiempo, ¿no? Exacto, incluso otra concepción del tiempo, ¿verdad? Sí, totalmente del tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante lo que comparten, ¿no? Vamos a retomar a partir de esta idea, doctor. Enseguida regresamos, quédense con nosotros. Vamos a un corte y esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Catalejo. El día de hoy estamos hablando de las resistencias y la acción colectiva en la defensa del territorio a partir de los casos de Mezcala y Temacapulín, que son, bueno, dos casos paradigmáticos de triunfo que se pueden poner sobre la mesa, pero también para reflexionar sobre algunos otros. Por ejemplo, una de nuestras invitadas, la maestra Paulina González, Paulina Martínez González, perdón. Ella también trabaja en torno a otra resistencia que se da en los pueblos de la barranca del río Santiago. Entonces, ¿cómo dentro de lo que se ha discutido en el bloque anterior, la doctora Lisa y el doctor Jorge, cómo se integran en esta idea de resistencia, de tradición, de otra forma de percibir el tiempo, ¿no? Y estas luchas de largo aliento, los pueblos de la barranca del río Santiago? Bueno, para tratar de ubicarlos en este contexto, yo considero que además de otros factores, uno muy importante es el tema de la identidad. Son pueblos que en su hacer cotidiano muestran la diversidad cultural del Estado, que no se ha reconocido como tal. Estas luchas visibilizan esa diversidad, la historia, la memoria colectiva, que es una herramienta, es un eje central de las luchas. Pues también en la barranca juega un papel muy importante en la conformación de estas identidades, de las redes de apoyo, de la constitución misma de la acción colectiva, y pues para la defensa de la vida, como lo decía el doctor, como lo recuperaba la doctora, ellos igual que con las diferencias, por supuesto, que tienen, de la misma manera que en Temacapulín y que en Mezcala, lo que buscan es la defensa del territorio, pero en un sentido mucho más amplio del que solemos entender como territorio. El territorio al final pues es el lugar en el que se desarrolla la vida y que produce la reproducción de la vida y de formas de vida que no son compatibles necesariamente con la reproducción del capital. Entonces, estas luchas, desde mi punto de vista y por lo que he aprendido de mis profesores y de lo que he aprendido en campo también, pues es una lucha por definir de una manera diferente lo que representa la tierra, la existencia misma, la solidaridad, la cultura, la tradición, la pluralidad, ¿no? La coexistencia. Entonces, es más o menos por ahí los ubicaría, y pues la característica también es que han sido silenciados, reprimidos, minimizados y criminalizados. Justamente, bueno, me gustaría preguntarle, esta historia de defensa, esta persistencia en la lucha, quizás ha sido menos visibilizada que la que vemos en Mezcala y en Temacapulín, ¿no? Sí. ¿Cómo entender esto en una zona que además es un conjunto de pueblos los que están agrupados en esto que decimos, bueno, los pueblos de la barranca del río Santiago? Entre ellos, bueno, los Tempisques, Ex Hacienda de Lazo, San Isidro, San Esteban, Tateposco, Los Camachos, Ixtacán, bueno, muchos otros, que se encuentran alrededor, como en el corredor del río Santiago, ¿no? Uh-huh. Y que además es uno de los más contaminados, lo cual es una lucha que no debería implicar solamente a estos pueblos, sino a todos los que finalmente nos abastecemos del agua a través del río Santiago, ¿no? Que pues es todo el occidente de México. ¿Por qué podría considerar que esta lucha no ha sido tan visible como la de estos otros pueblos? Creo que hay diversas razones, pero desde el punto de vista de la comunidad, por ejemplo, que es más activa políticamente, que es la comunidad San Francisco de Ixcatán, es una decisión de la comunidad, en el sentido de que están trabajando más hacia el interior de la comunidad para fortalecer lo comunitario, recuperar la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, recuperar estas formas de vida que se estaban perdiendo, y que cuando comienza a movilizar la comunidad frente a las amenazas que efectivamente impone
la contaminación no solo del río Santiago, sino también de vertederos de residuos domésticos de la zona metropolitana de Guadalajara, pues comienzan a movilizarse y empieza un proceso de reflexión al interior de la comunidad muy interesante y ellos comienzan a desarrollar una serie de proyectos y de actividades para fortalecer los lazos, para fortalecer la identidad, para fortalecer redes, para fortalecer la comunicación entre pueblos, para resignificar su historia. Sí, ellos sí están reconocidos legalmente como comunidad indígena. Sin embargo, es una población diversa que ha recibido a personas de otras localidades, se han establecido, pero tienen un arraigo al territorio muy interesante, sí, rural, pero también hay una presencia importante de profesores, de profesoras, de personas que de la comunidad que se han dado la tarea de trabajar por su comunidad y que han logrado, bueno, finalmente en síntesis están pensando primero hacia adentro, creo, y tiene que ver con lo que comentaba el doctor, su concepción del tiempo y de cómo se ganan o no las luchas es distinta a lo que nosotros pudiéramos pensar. Claro, hay logros tangibles y ha habido promesas por parte de las instituciones para hacer saneamiento de agua, saneamiento de residuos tóxicos, etcétera. Pero más allá de eso, que además no se han cumplido, están interesados más en un fortalecimiento hacia el interior. Excelente, gracias maestra. Bueno, doctora Lisa, en el bloque pasado nos habló ya de este peso que ha tenido la memoria en la defensa que ha ostentado el pueblo de Mezcala en particular. Y aquí destaca algo en lo que en todas las intervenciones que ha habido hasta el momento, que es esta relación entre la naturaleza también, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula esto de la naturaleza, la memoria, la historia de los pobladores? Este vínculo histórico que presentan las comunidades, ¿no? Con sus tierras. ¿Cómo entender lo que es a lo mejor algo que en la ciudad se ha perdido, ¿no? Y que a lo mejor puede explicar por qué las luchas urbanas, como en el Parque Resistencia Huentitán, pueden ser menos exitosas o más efímeras, no lo sé. Bueno, primero quisiera decir que aunque en efecto se constate que existe una forma de luchar específica con, digamos, donde se toma el tiempo para luchar, para defender lo que las comunidades consideran fundamental, vital, no son estas comunidades burbujas aisladas del resto, ¿verdad? Es decir, muchos de los pobladores de Temacapulín, por ejemplo, viven del trabajo en las granjas porcícolas de la región. Muchos de los pobladores de Mezcala salen a trabajar en industrias en El Salto, en Guadalajara, etcétera, etcétera. O sea, no son mundos aislados, no son burbujas. En cambio, ¿qué sí son? Y supongo que también es el caso de las comunidades que no conozco del río Santiago, ¿no? Son comunidades que tienen un contacto con el entorno que no divide, diría yo, de la misma manera que en la ciudad, humanidad y naturaleza, sino que considera que ambos forman parte de la vida. No creo excederme cuando digo esto, lo digo a partir de los diálogos en Mezcala o en Temacapulín y lo que las personas han manifestado. Me parece que en la ciudad tendemos a tener una mirada artificial en el sentido de pensar que la naturaleza es algo de lo que prácticamente no formamos parte. Bueno, esa es una de las mayores contradicciones y desgracias de la vida urbana contemporánea. Por esa misma razón, esas luchas tienen que ser profundamente memoriosas, y lo son a su manera. Memoriosas en el modo de saber en dónde se está, cuál es el tipo de relación, de qué manera se ha vivido durante mucho tiempo, qué cosas pueden cambiar, no quiere decir que nada pueda cambiar, por supuesto, y cómo a partir de no
olvidar lo que se es, de qué manera se ha vivido, se defiende la vida. Por eso la defensa de ellos es la defensa de todos, o sea, nos concierne. Claro, la voy a interrumpir ahí, doctora, para ir a nuestro siguiente corte, pero enseguida regresamos con esto, que vale la pena profundizar un poco más sobre esto tan importante que nos estaba comentando la doctora. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que están en Catalejo el día de hoy haciendo una mirada profunda hacia los horizontes cercanos de los pueblos de Mezcala y Temacapulín, sus luchas y la defensa por el territorio, por la vida, que hacen otras agrupaciones autónomas, otros pueblos en nuestro estado principalmente. Bueno, doctor Jorge Regalado, hablábamos en los bloques anteriores sobre esta visibilización de estas luchas dentro de las estrategias nuevas que están incorporando estas resistencias. ¿Cómo se inserta esta cuestión de lo mediático? Pues es todo un debate eso, ¿no? Porque, digamos, en la tradición de los movimientos sociales en relación con los medios de comunicación, pues no hace muchos años todavía que los comunicólogos, ¿no?, tradicionales decían que los movimientos existían siempre y cuando aparecieran en los medios, si no, no existían o no tenían importancia, ¿no? Esa fue una tesis muy debatida por los movimientos, es decir, los movimientos existen cuando la gente decide organizarse. Y si los medios los atienden o no es otro problema, ¿no? Desde luego es útil, digamos, que en los medios aparezcan las protestas, ¿no? Pero también habría que ver para qué aparecen los movimientos en los medios, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso de Un Salto de Vida, justamente en el Salto, que es donde empieza la barranca, por cierto, ¿eh? Entonces se entiende que Pueblos de la Barranca es desde el Salto hasta San Cristóbal de la Barranca. Es un trecho bastante largo, ¿no? Pero en el Salto, por ejemplo, se discutió eso con gente de Greenpeace, ¿no? Cuando ellos fueron y tomaron unas fotografías maravillosas, excelentes, y las hicieron públicas, y después de eso vino un acto represivo, ¿no? Que buena parte, la familia de hecho completa que participa en Un Salto de Vida tuvo que salir del Salto casi un año por amenazas. Y ahí dijimos, ese tipo de visibilizaciones no son las que convienen. Hay que visibilizar los problemas, no a las personas, necesariamente, ¿no? Pero por otro lado también luego en esta discusión que los propios movimientos o los propios colectivos y comunidades han hecho, es decir, bueno, nosotros estamos de acuerdo con que hay que visibilizar las luchas, pero siempre y cuando nosotros lo decidamos, no los medios, ¿no? No queremos salir cuando ellos quieran que salgamos, sino cuando nosotros queremos y cuando nosotros necesitamos salir y de la manera como necesitamos salir. De otra manera no nos funciona, ¿no? Entonces, como ves, es una forma diferente de entender cómo visibilizar las luchas, ¿no? En San Francisco de Izcatán y en Huastla tienen desde los años 80 denunciando el tema de la contaminación del río Milpillas, ¿no? Del río Blanco, y los medios no hacen mayor cosa, ¿no? Han hecho bloqueos de los vertederos, ¿no? de los vertederos de Hazard y de Picachos varias veces, ¿no? No nos extraña que igual sigan haciendo eso, ¿no? Entonces esa problemática que tienen ellos y que es la problemática de todos los pueblos de la Barranca, que es la problemática de la ciudad, ¿no? Es nuestra problemática. Nosotros coadyuvamos mucho a contaminar el río, pero no lo asumimos, ¿no? Ellos la tienen trabajando desde hace más de 2 décadas, ¿no? Igual que en Mezcala, ¿no? Entonces,
Bueno, es una manera distinta de lo que me estabas preguntando. Es una manera distinta de entender la relación, en todo caso, entre luchas en defensa de la vida y medios. Muy bien. Esto tiene que ver también, bueno, por cierto, esta amenaza que señala el doctor Jorge Regalado sobre cómo tener el control de la información que sale de los medios a partir de, bueno, convocar ellos a sus ruedas de prensa en fin, establecer ellos las dinámicas, ¿no?, de comunicación, precisamente en un momento en el que hay una gran amenaza para los líderes medioambientales, ¿no?, que son unos de los principales sobre los que actores sociales, sujetos sociales sobre los que se ejerce violencia, desapariciones. Entonces, por supuesto que resulta peligroso entonces esta como visibilización en los medios de manera irrestricta. Sobre esta cuestión, maestra Paulina, entonces, ¿cómo se pueden insertar estos actores como nuevos sujetos sociales cuando vemos que son, y en qué sentido es nueva esta defensa del territorio, de los ríos y de los bosques, cuando vemos que tienen décadas o en algunos casos siglos, ¿no?, luchando por esto? Bueno, yo creo que es una cuestión de la perspectiva que cada quien busque tener, ¿no? Desde mi punto de vista no son nuevos. Desde mi punto de vista están... Lo que pasa es que se hace una distinción entre los movimientos sindicales o exclusivamente de trabajadores, de organizaciones sindicales, movimientos más, se les denomina tradicionales, pues, y otro tipo de movimientos ecologistas, etcétera, pero en otros contextos. Por lo menos en América, pues en América Latina y en América. Y estoy segura que en otros lugares del mundo, pues es que es una lucha por el territorio, entonces se remite a la conquista. En algunos lugares, por ejemplo en San Francisco de Izcatán, se fundó después de la conquista el centro de población, pero estuvieron participando también en otras guerras y tienen luchando por su territorio desde el siglo XIX, por supuesto, con algunos picos más visibles, bajadas. O sea, es una historia pues que hay que reconstruir. En algunos casos hay más datos, en otros hay menos, no sé, pero... no son nuevos, son pueblos originarios, en el caso de estos, ¿verdad? Claro que hay nuevos sujetos políticos en otros contextos, pero yo considero que de los que estamos hablando aquí, los casos que se habla aquí no son nuevos. No. Muy bien. Pues vamos a ir, antes de continuar a nuestro siguiente corte, bueno, recordando algunos datos sobre esta región de los pueblos de la Barranca del Río Santiago, que se encuentra, bueno, que está lleno de zonas boscosas, de grandes áreas de reserva natural, de montaña, selva, donde hasta 1965 la pesca era una actividad económica importante, momento en que hubo el primer envenenamiento masivo de peces, ranas, chacales y otras especies de agua dulce. En los últimos 10 años se han secado árboles de más de 100 años que se encuentran al paso del Río Blanco y que son irrigados con las aguas contaminadas. En la hacienda de Lazo se ha secado toda una huerta de mangos barranqueños de hasta 20 metros de altura. Y también se vive no solo esta contaminación de desechos, de los lixiviados que se ha mencionado, también hay una gran presión debido al crecimiento de la zona urbana en el Valle de Tezistán, que ha implicado la sobreexplotación de los mantos acuíferos y las descargas residuales. Bueno, estas son problemáticas que también vivimos en la ciudad, ¿no?, a partir de la construcción que se hizo en la primavera de las villas panamericanas. Y bueno, es una gran problemática. Vamos a ir a nuestro siguiente corte y enseguida retomamos esto. Quédense con nosotros, esto es Catalejo.
estamos de regreso en Catalejo. Les recordamos que nos acompaña la doctora Lisa Cárdenas, el doctor Jorge Regalado y la maestra Paulina González. A ver si no le cambié el nombre. Paulina Martínez González. Sí. Me ando robando el primer apellido. Bueno, en esta región que comentábamos antes de salir al corte, en los pueblos de la Barranca del Dios Santiago, además viven 53 especies de mamíferos que representan el 31% de las 168 especies que hay en todo el estado. Hay registrada una flora de 869 especies, de las cuales 47 tiene una importancia especial debido a que son endémicas. Y bueno, hay una gran variedad de fauna silvestre, venados, coyotes, zorras, gato montés, armadillo, jabalí, en fin, la pérdida de estos ecosistemas, de estos microecosistemas, pues sería gravísima. Y en un bloque pasado ya nos comentaba la doctora Elisa Cárdenas sobre esta división de la naturaleza y la humanidad, ¿no? Que entre el hombre no sentirse parte, pertenecer a esta cuestión, a este entorno. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo remediarlo? Porque estamos viendo que los efectos pues, pueden ser o están siendo devastadores, ¿no? ¿Cómo también desde la academia, desde la historia, desde el trabajo que realizan esta reflexión, puede ayudarse a un poco pues, reflexionar sobre estas repercusiones, ¿no? E intentar ofrecer o evidenciar otras opciones? Bueno, digamos desde el campo de la historia y no de la remediología, que no es el mío. Lo que se ve es que la idea de progreso, es decir, la idea de que el mundo progresaba de manera creciente, un concepto decimonónico que luego tiene su traducción en el desarrollo. Es decir, que con el crecimiento económico, con eso que la economía llama crecimiento económico, necesariamente la vida iba a mejorar para todo el mundo, primero para unos, pero después, digamos, por difuminación para el resto. A estas alturas, en realidad, ya se ve que el progreso también tuvo su propia historia. Como idea, como principio promotor de acciones políticas y económicas. Y luchas como las que estamos comentando aquí, de pueblos que están defendiendo sus territorios contra los estragos de las supuestas políticas de desarrollo o del desarrollo para otros, también nos muestran que no solo es tiempo de pensar de otra manera, sino que, como señalaba Jorge hace un momento, hace mucho que existen quienes no solo piensan, sino actúan de maneras distintas. Entonces es una cuestión también no solo de comprensión, sino de mostrar que en efecto, y yo creo que eso es algo muy interesante de los triunfos recientes, porque creo que durante años, mientras duraron estas luchas, se decía desde muchos horizontes, de todas maneras aquí va a triunfar el capital, de todas maneras hay tantos cientos de casos en otros lugares donde ha triunfado. Bueno, los triunfos en el caso de Mezcala y Temacapulín son solamente un punto de llegada, no quiere decir que la historia terminó ni que dejaron de batallar, pero muestran que puede ser de otra manera y que en cierta medida no es esto un guión, una historia con un guión escrito de antemano en ninguna parte, sino que todos los días, en el hacer cotidiano, se va construyendo la historia la que vivimos y la que quedará por allí, ¿no? Excelente. Bueno, en Mezcala, justamente esta invasión que se dio en el predio por Guillermo Moreno Ibarra, propietario de Carbonato de Calcio Sol, que además está relacionado con industrias de alimentos y la construcción y otras empresas de zapatos y bolsas de piel en Guadalajara. La invasión que hizo de 20 hectáreas también se adueñó de cauces de agua que servían para las actividades agrícolas de la región, una región en donde además se ha visto una gran contaminación, dañando sobre todo a niños con enfermedades renales. Y bueno, además promovió un amparo y construyó una casa de descanso con vista a la laguna para sus amigos. Formó una guardia militar para amedrentar a los opositores al despojo y bueno, los comuneros se enfrentaron diversas denuncias penales, ¿no? Ahora con la recuperación de este territorio que en total está bajo
bajo el resguardo de la comunidad de Mezcala se reconocen 3.600 hectáreas de territorio comunal, que también está muy amenazado, acosado por los proyectos turísticos comerciales que se están desarrollando alrededor, por el agronegocio que ha encontrado un nicho en la zona alrededor de la ribera, y proyectos inmobiliarios sobre todo para extranjeros retirados y para ricos de Guadalajara. Son tierras cada vez más codiciadas. Y justamente ahí veíamos esto que la doctora Elisa señala sobre cómo los dueños de la tierra, los comuneros, los mezcaleños, decían, yo no quiero el progreso, ¿no? Yo no quiero el progreso porque el progreso es, en lugar de pasar de ser dueño de la tierra, pasar a trabajar en tus hoteles, ¿no? ¿Qué más nos puede decir, doctor, usted que ha estado cercano a estas resistencias? Pues cómo se ha constituido esta lucha, porque además ahora, por ejemplo, el proyecto que está para la recuperación de esta casa, que era una casa privada, pues es pensando en restituirlo a la comunidad y desarrollar ahí una universidad, ¿no? Sí, ese es uno de sus proyectos, creo que en este momento más bonitos, ¿no? Más bonitos. Y además sería ejemplar, ¿no? Digamos que una cosa que se construyó con otros fines, ¿no? Termina siendo el espacio para una universidad de la tierra, ¿no? Es todo un reto además, ¿no? Y creo que sería maravilloso que eso pudiera hacerse, ¿no? Y bueno, sería también demostrar que si hace más de 2 siglos se querían llevar la isla, ¿no? Como ellos dicen, pues ahora Guillermo Moreno Ibarras y sus amigos se querían llevar el cerro, ¿no? El Cerro del Pandillo. Ni entonces ni ahora lo lograron, porque esa comunidad está demostrando, digamos, que es capaz de resistir y de encontrar formas de lucha, ¿no? Para seguir defendiendo su territorio y seguir demostrando que ese título primordial que ellos siempre presumen, pues, ¿no? Título primordial, pues lo mantienen íntegro. Y por eso también es muy importante que ellos, como comuneros, ¿no? Que son, se hayan también resistido a toda la reforma del artículo 27 constitucional y no aceptar, digamos, ni el procede que tenía la intención, como en todo el país, de incorporar las tierras comunales ejidales al mercado, ¿no? Ellos tienen mucho tiempo diciendo en Mezcala, no queremos vernos en el espejo de Chapala ni de Ajijic, ¿no? Eso es lo que no queremos. Y si eso es el desarrollo, así lo dicen textualmente, no lo queremos. Y eso se parece mucho a lo que otros pueblos, por ejemplo, los pueblos andinos, han dicho, pues no queremos desarrollo, ¿no? Lo que queremos es vivir bien. Y esa es la aspiración. Así parece muy sencillo, pues, ¿no? Parece muy sencillo, pero querer vivir bien, pues significa que se van a oponer a cualquier ingreso de capital que vaya con intereses, pues, de privatizar, ¿no? Ellos siempre han dicho en Mezcala, no es que no queramos, pues podemos construir cabañas, pero no queremos que venga nadie de fuera. Nosotros, si las vamos a construir, las construiremos nosotros mismos. Y queremos que vengan turistas y nos conozcan, pero que nos conozcan como son. Tampoco vamos a poner cosas de lujo, ni les vamos a traer lo que, por ejemplo, lo que nosotros, como nosotros vivimos en Guadalajara o en cualquier ciudad, si vienen a Mezcala a hacer turismo, van a vivir y a comer y a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, en el caso de los alimentos, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues entonces, digamos que sí, estas formas que tienen ellos, que sí de repente pues se replican, ¿no? Parece que se replican en todos los pueblos de las riberas donde hay cuerpos de agua. Son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos porque pues es toda una historia larguísima, ¿no? Acá en San Francisco de Ixcatán, en Temacapulín, yo recuerdo que en Temacapulín don Poncho nos decía, es que nosotros nos sentimos herederos, fíjate nomás desde dónde, nos sentimos herederos de Tenamastle, ¿no? De Francisco Tenamastle, porque en estos territorios se desarrolló parte de la Guerra del Mistón. Y lo mismo dicen en Ixcatán, ¿no? Y tienen razón, porque todo esto fue, pues, este territorio entre Jalisco, Zacatecas, todo esto, fue donde se desarrolló allá la Guerra del Mistón, que fue, pues, posiblemente sea la mayor resistencia que se haya hecho
en este territorio a la colonización y a la conquista del país, ¿no? Claro, pueblos con una identidad muy fuerte. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte. Quédense con nosotros para pues, acercarnos a las conclusiones, por lo menos, de esta temática el día de hoy. Regresamos en Catalejo. Gracias por permanecer con nosotros en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema de hoy, resistencia y acción colectiva en la defensa del territorio, los casos de Mezcala y Temacapulín, pues para intentar entrar en lo que podríamos denominar conclusiones de la temática del día de hoy, maestra Paulina Martínez. ¿Cuáles serían las repercusiones que considera de estos triunfos que se han discutido de Mezcala y Temacapulín? Aunque, bueno, como decía la doctora Elisa, no podemos considerar que ya se acabó y no van a tener más problemas, pero ¿en qué medida podemos considerar esta una victoria para todos los pueblos y comunidades que enfrentan el despojo de sus tierras y cómo impactan el ánimo, por ejemplo, de los pueblos de la Barranca? Bueno, esto último habría que preguntárselos a ellos directamente o verlo en el tiempo, ¿no? Pero, pues, de entrada es esperanza, es alentador, pues, a manera de conclusión, yo considero que es es decir, abrirnos a la posibilidad de que sí podemos cuestionarnos como sociedad, como zona metropolitana de Guadalajara, para no irnos más lejos, sobre cómo estamos coexistiendo entre nosotros, con otros pueblos que tienen unas formas distintas de vivir y de ver la vida, el mundo, de experimentarlo, y sobre todo reconocer que lo que estos sujetos políticos o comunidades en movimiento o comunidades en resistencia han logrado hasta ahorita y quienes están todavía y persisten, pues están poniendo sobre la mesa algo muy importante, que es la resignificación de lo que decía la doctora Alicia hace unos bloques, que era esta absurda, desde mi perspectiva también, división entre lo humano y lo no humano, y abrirnos a concepciones más amplias de lo que significa vivir y de lo que significa nuestro ser y nuestro estar junto con otras especies no humanas, que nosotros le llamamos naturaleza. Nosotros también somos naturaleza, pero se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, pues ponen sobre la mesa todos estos temas, ¿no? La pluralidad de formas de vida. El discurso democrático debería de abordar estas situaciones y a veces pues uno no lo escucha, ¿no? Los discursos pues ni institucionales y a veces ni siquiera los no institucionales. Creo que ese es el gran aporte de estas luchas en las que está envuelto el territorio y la cultura, la naturaleza, ¿no? Muchas gracias, maestra Paulina. Doctora Elisa, sus conclusiones. Pues sí, creo que, bueno, tenemos que aprender muchísimo de estas luchas de los pueblos. Incluso en la conceptualización, quiero nombrar aquí lo que Gabriel Espinosa desde Temacapulín llama la revolución del agua, ¿no? Y por otra parte, recordar que en Mezcala, antes de este triunfo, ha habido otros, como cuando lograron impedir que la administración de Felipe Calderón, que quería hacer de la isla un sitio de turismo cultural de muy altos vuelos, pues sucediera. Es decir, que eso, como en cualquier otra materia, podemos decir que no. Las comunidades pueden decir que no, los seres humanos podemos decir que no a lo que nos parezca no corresponder con cómo queremos que sea nuestra vida. Yo creo que ahí tenemos un aprendizaje enorme.
Esa que a veces parece esa imparable maquinaria, fuerza del capitalismo, entonces es posible frenarla e incluso hasta parece que nos da esperanza de utilizar los mecanismos legales, ¿no? Que ahora están tan desgastados y con tan poca credibilidad. Sí, a propósito de esto último que dices, de la importancia, digamos, de cómo llevar una lucha social en términos jurídicos, es importante, digamos. Siempre ha sido también una discusión y siempre ha sido una limitación la cuestión jurídico-legal, pues por la forma como está el entramado jurídico-legal en México, ¿no? Pero cuando se conjuga bien el que hay un pueblo, una comunidad muy organizada, que sabe cómo luchar, con un excelente abogado como es Rubén Ávila Tena, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados de no despreciar la lucha jurídica planteados de esta manera, ¿no? Pero a mí también me gustaría decir que, al menos en términos potenciales, ¿no? A mí me parece que este tipo de luchas también podrían estarnos anunciando otras cosas, digamos, cuando estamos diciendo que se trata de luchas de resistencia, ¿no? Que sí lo son, pero a lo mejor soy optimista, pues, pero pienso que también estas resistencias nos están anunciando el tránsito, la potencialidad de transitar de la resistencia para sobrevivir, ¿no? A la resistencia para transformar el mundo a nivel micro, pues, ¿no? Y así se empieza, pues, hay que empezar por transformar el lugar donde uno reproduce la vida de manera cotidiana, y ellos creo que lo están empezando a hacer, ¿no? Y lo podemos ver en todos estos pueblos, en cositas pequeñas, ¿no? En todas estas comunidades que ya dijimos, en El Salto, en Conacatlán, están haciendo cosas interesantísimas. Ahí están tratando de recuperar también su origen de ser un pueblo originario, y están haciendo las indagaciones, están tratando de recuperar cosas, ¿no? En Tonalá mismo también están haciendo cosas así, y ya estamos hablando más cerquitas de la zona metropolitana prácticamente de la ciudad, ¿no? Entonces hay muchos indicios, pues, ¿no? Que también contradicen de cara, digamos, de frente, toda esta tesis de la clase dominante de que en Jalisco no pasa nada, de que los jaliscienses somos conservadores, ¿no? Los zapatíos. Los zapatíos. Eso es falso, ¿no? Es falso, y por eso aludí desde la Guerra del Mixtón como al antecedente más lejano de que es falso, ¿no? Es falso esa tesis, es decir, la historia de Jalisco está llena de luchas sociales. Podemos revisar cualquier época y vamos a encontrar luchas de resistencia, revoluciones, revueltas, todo lo que se llame con R, lo encontramos en la historia, ¿no? Muy bien. Sí, pues es un tema sin duda que habrá que seguir al pendiente, ¿no? de lo que ocurra, que se haga finalmente la restitución oficial de las tierras, claro, que efectivamente se mantengan los acuerdos que ya hemos visto, que luego eso no significa nada, ¿no? Y no se inunden los pueblos, y bueno, ver qué ocurre en estas otras zonas, luchas más cercanas, como decía el doctor Jorge Regalado, como en Huentitán, como en la defensa del Mixtiquil, incluso con la primavera, ¿no? Entonces es algo sobre lo que no debemos quitar ojo y perder pista, y yo les agradezco mucho que el día de hoy hayan venido a discutir este tema. Muchísimas gracias, doctora Lisa, doctor Jorge, maestra Paulina. Gracias, Almendra. Gracias, pues este fue el final de nuestra emisión del día de hoy de Catalejo. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana.